Deseo que concibas la visión retratada en Apocalipsis 18:21. Un poderoso mensajero tomó una piedra del tamaño de una gran muela de molino y la arrojó con tal ímpetu al mar, proclamando con vehemencia que la grandiosa ciudad de Babilonia sería precipitada, nunca más sería encontrada. Babilonia es mencionada más de 250 veces en las Escrituras, superada solo por Jerusalén. Bíblicamente, Babilonia es considerada la ciudad maligna, contrastando fuertemente con Jerusalén. El Evangelio de Juan en el capítulo 21 nos relata: «Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, enviada por Dios, adornada como una novia para su esposo». Simbólicamente, Babilonia representa la apostasía contra el plan salvífico divino. Sin embargo, antes de continuar, es crucial destacar cómo Babilonia es vista como una entidad maligna asociada a los últimos días. Uno de los pasajes más desafiantes de comprender en la Biblia es Apocalipsis 17. Este capítulo está lleno de imágenes y simbolismos, narrando el juicio sobre la gran prostituta que domina muchas aguas. Las personas de este mundo son seducidas por el vino de su inmoralidad, mientras una mujer se sienta sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas, 10 cuernos y blasfemias contra Dios. Un nombre misterioso está inscrito en su frente: Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Se interpreta que esta mujer simboliza alguna forma de religión apóstata, una fe llena de engaño. Notablemente, ella ostenta el nombre Babilonia la Grande, y esto nos lleva a considerar al fundador histórico, Nimrod. La Biblia, en Génesis 10:8-10, retrata a Nimrod como el primer guerrero heroico y constructor del reino babilónico. Su nombre sugiere rebelión, y fue un hombre en oposición a Dios, estableciendo su dominio por la fuerza. Nimrod personificaba la rebeldía desde el principio, convirtiéndose en el primer rey de Babilonia. Sus acciones y carácter moldearon las naciones gentiles a lo largo de la historia, culminando en la tiranía y apostasía durante la tribulación. El historiador Josefo relata que Nimrod tenía la intención de vengarse de Dios, construyendo una torre para desafiar las aguas y demostrar desprecio por los ancestros que fueron destruidos. Babilonia, una vez grandiosa, fue completamente aniquilada, convirtiéndose en una palabra negativa en la Biblia para describir a naciones que rechazan a Dios. Metafóricamente, Babilonia representa una sociedad en los últimos días que se aleja de Dios. Los acontecimientos de Babilonia en la narrativa bíblica se reflejan no solo como una ciudad histórica, sino como un símbolo arquetípico del alejamiento espiritual y la rebelión contra Dios. La trayectoria de Babilonia resuena a lo largo del tiempo, ecoando su caída como advertencia para las naciones que se desvían de la verdad divina. En el contexto de Apocalipsis, la figura de Babilonia también adquiere una dimensión profética, advirtiendo sobre eventos que preceden al regreso de Cristo y al establecimiento del reino de Dios. El simbolismo presente en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 17 y 18, revela capas profundas de significado que trascienden el contexto histórico. Al considerar la asociación de Babilonia con Nimrod, podemos discernir la persistencia de patrones espirituales a lo largo de la historia humana. Nimrod, como el fundador rebelde de Babilonia, encarna la mentalidad de desafío a Dios, que se manifiesta repetidamente en diferentes formas y expresiones culturales. Su intento de construir una torre para desafiar las aguas divinas revela la arrogancia de la humanidad que busca desafiar el orden establecido por Dios. La historia de Babilonia también destaca el contraste entre dos ciudades significativas, Babilonia y Jerusalén. Mientras que Jerusalén es retratada como la ciudad santa descendiendo del cielo,
representando la novia adornada para su esposo, Babilonia se pinta como la gran prostituta, alejada de Dios y sumida en la corrupción espiritual. Esta dualidad destaca la elección espiritual enfrentada por cada individuo y nación a lo largo de la historia. La descripción de la mujer en Apocalipsis 17 como la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas destaca no solo su influencia sobre las naciones, sino también su conexión con la inmoralidad espiritual. La embriaguez de las personas con el vino de su inmoralidad sugiere una seducción sutil que lleva a las masas a alejarse de la verdad divina. La imagen de la mujer sentada sobre la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos simboliza una alianza siniestra entre el poder político y la corrupción espiritual. La blasfemia escrita en la mujer resalta la naturaleza rebelde y antagonista hacia Dios. La presencia del nombre Babilonia, la Grande, inscrito en su frente, revela una continuidad espiritual que atraviesa los siglos, conectando eventos históricos con una narrativa espiritual más amplia. Al explorar los eventos descritos en Apocalipsis 17, nos enfrentamos a la complejidad del simbolismo y la necesidad de una interpretación cuidadosa. Las interpretaciones varían, pero muchos estudiosos coinciden en que la mujer representa una forma de religión apóstata que se desvía de la verdad bíblica. La conexión entre Babilonia y la apostasía contra el plan de salvación de Dios enfatiza la seriedad espiritual del rechazo divino. Babilonia no es solo una ciudad histórica, sino una representación viva de la elección humana de apartarse del camino de Dios. La palabra Babilonia, que alguna vez fue sinónimo de grandeza, se ha convertido en una advertencia espiritual, señalando los peligros de la rebelión y la apostasía. A medida que profundizamos en la narrativa bíblica, también encontramos elementos proféticos que apuntan al destino final de Babilonia. El anuncio de su caída con una piedra del tamaño de una gran piedra de molino arrojada al mar es un acto simbólico de juicio divino. La grandiosa ciudad, que alguna vez se alzaba con orgullo, está destinada a ser arrojada al olvido. Un recordatorio solemne de la soberanía y justicia de Dios. Por lo tanto, al contemplar la historia y el simbolismo de Babilonia en la Biblia, somos desafiados a examinar nuestras propias elecciones espirituales. El mensaje profundo detrás de esta narrativa trasciende épocas y culturas, invitándonos a reflexionar sobre la fidelidad a Dios en medio de las tentaciones y desafíos del mundo. Babilonia permanece como un testimonio vívido de la importancia de buscar la verdad y la lealtad a Dios en todas las eras. El libro del Apocalipsis utiliza una variedad de imágenes, especialmente al abordar el tema de Babilonia. El capítulo 18 del Apocalipsis es particularmente esclarecedor, describiendo a un ángel que desciende del cielo con inmensa autoridad, iluminando la tierra con su esplendor. Con una voz potente, proclama la caída inminente de la Gran Babilonia, que se ha convertido en un refugio para demonios, siendo un escondite para espíritus impuros, aves y animales detestables. Babilonia, representada como un grupo de personas embriagadas, adúlteras y ávidas, infestadas por demonios, revela su decadencia espiritual. A pesar de aparentar fuerza y poder, sucumbe debido a sus pecados y libertinaje. Cuando observamos el panorama a lo largo del tiempo, se hace evidente que el mundo ha experimentado cambios significativos en las últimas 5 décadas, ya sea en el ámbito social, moral o político. El telón de fondo de las transformaciones es palpable y, lamentablemente, muchas de estos cambios no representan mejoras. Lo que antes se consideraba pecado en nuestra cultura, ahora se celebra.
indicando una distancia progresiva de las leyes divinas. Estamos de hecho siguiendo en la misma dirección que Babilonia. Es innegable que el mundo contemporáneo se aleja cada vez más de los principios establecidos por Dios, ya sea en el ámbito social, político o moral. Examinar a Babilonia desde la perspectiva de sus líderes ofrece una visión profunda. Uno de los relatos más documentados en la Biblia sobre un líder babilónico es el rey Nabucodonosor. Durante la invasión babilónica a Israel, muchos israelitas fueron llevados cautivos, siendo forzados a asimilarse a la cultura babilónica. Entre ellos estaba Daniel, famoso por la historia de la cueva de los leones. Sin embargo, es en el libro de Daniel donde obtenemos una visión más detallada del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor emitió un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios excepto a él mismo. Ante esta orden arrogante, Daniel se negó a ceder, orando al Dios de la Biblia. Aunque fue arrojado a una fosa de leones hambrientos, Daniel fue milagrosamente perdonado. Otra narrativa involucra a Sadraque, Mesac y Abednego, quienes se negaron a postrarse ante la estatua del rey. A pesar de ser arrojados a un horno ardiente, Dios los preservó del fuego. Nabucodonosor, orgulloso y egocéntrico, llegó al extremo de erigir una estatua de sí mismo y exigir adoración. Esta megalomanía se manifestó en la imposición de una ley que obligaba a todos a inclinarse ante su imagen. Análogamente a los líderes babilónicos, la población de Babilonia se caracterizaba por su arrogancia y adoración a ídolos. Constantemente buscaban hacer un nombre para sí mismos, construyendo sus imperios y tratando de alcanzar la grandeza. Sin embargo, este esfuerzo no estaba motivado por el deseo de honrar a Dios, sino más bien para engrandecer sus propios nombres. Al observar nuestra cultura contemporánea, notamos una tendencia similar. A menudo, el enfoque de nuestras vidas está en la construcción de nuestros propios imperios, en la búsqueda de fama y riqueza, no necesariamente para glorificar a Dios, sino para exaltar nuestro propio nombre. Esta trayectoria refleja un paralelo sorprendente con la Babilonia bíblica, resaltando la importancia de reconsiderar nuestras prioridades y alinear nuestras vidas con los principios divinos, en lugar de seguir la ruta de la autoexaltación y la idolatría. La sociedad contemporánea, en muchos aspectos, se asemeja a la Babilonia descrita en la Biblia. Así como los antiguos babilonios, buscamos construir nuestros propios imperios y lograr el reconocimiento y el éxito a cualquier costo. La celebración del individualismo a menudo eclipsa la búsqueda de la verdad y la justicia. El orgullo humano y la adoración de ídolos modernos, como el dinero, el poder y la fama, reflejan una búsqueda desenfrenada de satisfacción personal. La historia del rey Nabucodonosor y sus intentos de colocarse en el lugar de Dios resuena en las narrativas de líderes contemporáneos que a veces actúan como si estuvieran por encima de cualquier escrutinio o autoridad. La imposición de leyes y normas que contradicen los principios divinos es una repetición moderna de la arrogancia demostrada por la antigua Babilonia. Así como Nabucodonosor se autoproclamó Dios, muchos líderes contemporáneos buscan imponer sus propias ideologías como estándares absolutos. La adoración de ídolos en la antigua Babilonia está en paralelo con la idolatría moderna, que puede manifestarse de varias formas, ya sea en la obsesión por la imagen corporal, la búsqueda incesante de entretenimiento o la dependencia de tecnologías. La sociedad contemporánea a menudo coloca objetos y deseos mundanos en el centro de su adoración. La glorificación del materialismo y del hedonismo refleja una creciente desconexión de los valores espirituales. Al observar el relato bíblico de Babilonia,
también encontramos el tema recurrente de la resistencia de los fieles contra las imposiciones contrarias a los principios divinos. Daniel y sus compañeros, Sadraque, Mesaque y Abednego, representan ejemplos notables de individuos que se negaron a comprometer sus principios frente a la presión cultural y política. Sus historias son un llamado a la valentía y la fidelidad, incluso en tiempos de adversidad. De manera similar, los creyentes modernos enfrentan desafíos similares, instándolos a permanecer firmes en su fe en un mundo que a menudo contradice las enseñanzas divinas. La resistencia a conformarse con valores mundanos, como la búsqueda desenfrenada de placer inmediato o la indiferencia hacia cuestiones éticas, es crucial para mantener una postura coherente con los principios fundamentales de la fe. Mientras navegamos por un mundo en constante transformación, es imperativo mirar las lecciones contenidas en las narrativas bíblicas de Babilonia. La caída de esta civilización sirve como un recordatorio solemne de que la soberbia, la idolatría y la depravación espiritual tienen sus consecuencias. La antigua Babilonia, a pesar de su aparente grandeza, sucumbió ante su propia decadencia moral. Mientras navegamos por un mundo en constante transformación, es imperativo mirar las lecciones contenidas en las narrativas bíblicas de Babilonia. La caída de esta civilización sirve como un recordatorio solemne de que la soberbia, la idolatría y la depravación espiritual tienen sus consecuencias. La antigua Babilonia, a pesar de su aparente grandeza, sucumbió ante su propia decadencia moral. Así como Babilonia, nuestra sociedad actual puede enfrentar desafíos si no reconsideramos nuestros valores y prioridades. El llamado a un cambio de corazón, alejándonos del egoísmo y la adoración de ídolos, resuena a través de las páginas de la Biblia hasta nuestros días. La búsqueda de una vida centrada en principios espirituales y en una relación auténtica con Dios sigue siendo un camino sólido en medio de las complejidades y tentaciones del mundo moderno. Por lo tanto, al reflexionar sobre la Babilonia bíblica, se nos desafía a considerar nuestro propio papel en la construcción de imperios personales y en la adoración de ídolos contemporáneos. La elección entre seguir los estándares divinos o ceder a la cultura secular es una decisión personal, pero las consecuencias de tal elección moldearán no solo nuestras vidas individuales, sino también el curso de la sociedad en la que vivimos. Que podamos aprender de las lecciones de Babilonia y buscar una vida que refleje la verdad, la justicia y la fidelidad a Dios. Una ilustración intrigante fue compartida por un pastor, invitándonos a imaginar a un niño corriendo hacia una calle concurrida mientras se aproxima un enorme camión de troncos a 50 mph. En este escenario, muchos de nosotros gritaríamos, alertando al niño sobre el peligro inminente. De manera similar, nuestra sociedad corre hacia una Babilonia contemporánea, y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a dar la vuelta y apartarnos de este camino de destrucción. Al observar los cambios en la sociedad a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que eventos significativos moldean la forma en que las personas viven e interactúan en cierta época. En la historia de la Iglesia primitiva durante el Imperio Romano, bajo el gobierno de Nerón, los cristianos se enfrentaron persecuciones, reflejando la aceptación social de la hostilidad hacia los seguidores de Cristo. En la era victoriana, en Gran Bretaña, las normas de éxito incluían aspectos como la formación de familias y la posesión de bienes materiales. Las crisis económicas, como la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008, provocaron cambios significativos en la sociedad. Las personas adaptaron sus estrategias de supervivencia, estableciendo nuevas normas y valores.
La resiliencia humana es evidente en las diferentes formas en que las sociedades reaccionan y se reorganizan frente a los desafíos. La Biblia, en 1 Timoteo 4:1-2, advierte sobre cambios en los últimos tiempos, destacando la apostasía de la fe, la aceptación de doctrinas engañosas y la hipocresía generalizada. Esta advertencia sirve como un llamado a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con los principios divinos en medio de los cambios culturales. La apostasía, la influencia de enseñanzas engañosas y la prevalencia de la hipocresía son indicadores preocupantes que requieren nuestra atención. En 1 Pedro 4, 17, 18, la Amplified Bible advierte que el tiempo destinado al juicio comienza por la casa de Dios. Si aún los justos enfrentan dificultades, ¿qué será del impío y del pecador? Este aviso sirve como un recordatorio humilde de que nuestra salvación es frágil y depende completamente de la gracia de Dios. Por lo tanto, recibe este mensaje como una advertencia clara. Simplemente proclamar Señor, Señor no es suficiente. La verdadera obediencia al Padre es lo que importa. Estemos atentos y comprometidos a vivir de acuerdo con la voluntad justa y santa de Dios. La justicia y el juicio comienzan en la casa de Dios. Y la exhortación es permanecer vigilantes y obedientes. Que este llamado resuene en nuestros corazones, moldeando nuestro carácter y guiándonos hacia una obediencia plena a Dios.